hablando con el Señor y orándole al Señor, el Señor me dijo estas palabras, me dijo, y me ha estado haciendo meditar el Señor, me dijo: mi hijo murió hace 2 días, me dijo el Señor, mi hijo murió hace 2 días. Y les voy a escribir esta picture. A usted le matan a su hijo y se lo matan por una cuestión injusta. De hecho, aunque le maten un hijo por una cuestión que es justa, usted tiene venganza, usted tiene ira, usted no está contento, definitivamente usted quiere revancha, ¿verdad? Y yo creo que cuando Dios dice, perdió a su hijo, ¿verdad? Dice que Dios, cuando perdió a Jesús en la cruz, y a través de la misma oración de Jesús dice: perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y la misericordia y la paciencia de Dios se ha extendido 2000 años hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero la ira de Dios está sobre esta tierra, aunque no estamos viendo la ira de Dios manifestada totalmente. Y yo sé que les va a sonar feo, pero el Señor dicho, mía es la venganza, y Dios, y se los voy a decir así claro, ¿verdad? Estoy transmitiendo por internet, y no quiero que suene como una nota discordante, ni quiero sonar como un profeta de la muerte, pero si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Dios está esperando un día de venganza por lo que se le hizo a Cristo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Verdad? La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el día de la ira de Dios es grande, es lo que se llama la gran tribulación. Que, dicho sea de paso, entonces, para todos los cristianos que andan flojos, los que andan resbalados, los que andan en la carne, los que andan en pecado, los que están en adulterio, los que están viendo pornografía, la gente que está desubicada, que no están perdiendo sus fuerzas a causa del pecado, quiero decirle a usted que lo que estamos viendo no es nada comparado a la gran tribulación. Y nosotros que no hemos comenzado a ver muerte literalmente, porque yo estuve en un terremoto en el 74 en mi país, en Guatemala, y literalmente tú tenías que caminar entre los muertos, más o menos como 30 y algo de miles de personas murieron ese día, y estar donde hay muerte es terrible. Y Italia está sufriendo eso ahora mismo, los hospitales están abarrotados, y dicen que si los casos no disminuyen en Italia ahora mismo, el sistema entero va a colapsar. Porque lastimosamente, en cuestión de este virus, hay que poner a la gente a respirar casi 15 días. Escuchando al senador Marco Rubio, decía una estadística que hay 56,000 respiradores en la Florida solamente. 56,000 aparatos para poner a respirar a la gente que quede afectada, ¿verdad?, por este virus. Y realmente somos 21 millones de gente aquí en la Florida. ¿Qué son 56,000 respiradores para 21 millones de personas que tenemos aquí? Entonces, y aún así, esto que estamos viviendo físicamente, literalmente ahora, porque si a ti te pasa como a mí, hoy en la mañana abrí los ojos y me parece una pesadilla que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Como cuando se le muere a alguien, usted amanece al otro día y usted dice: ojalá fuera una mentira. Pero no es una mentira, hermanos. Y no podemos permanecer inertes como la gente que hoy anda para arriba y para abajo sin entender que la muerte está a la puerta. Es normal para los que no conocen al Señor, es normal para los impíos, pero no debe ser normal para nosotros. Nosotros debemos portarnos seriamente y no tenemos que tomar esto como cuestión así floja, sino que tenemos que entender, ¿verdad?, que estamos a la puerta de una situación difícil. Ahora bien, ¿por qué hablamos estas cosas? ¿Verdad? Pues tenemos miedo. No, nosotros estamos listos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuántos están listos aquí? Vamos a ver. Dice que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El verdadero hijo de Dios tiene que portarse bien, tiene que actuar correctamente, ¿verdad? Pero tiene que saber exactamente el tiempo que está viviendo. Tiene que entender, ¿verdad?, que también Dios es un Dios justo. Dios nos va a cuidar, pero el juicio de Dios obviamente se va a derramar a causa de la desobediencia y el pecado. ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Verdad? La desobediencia y el pecado está llevando a la humanidad a este punto, y todavía es solamente principio de dolores, porque pestes hasta este punto, a este nivel, no habíamos visto. Hemos visto otros brotes, ¿verdad?, de diferentes virus, etcétera, que el diablo ha estado trabajando y trabajando a ver cómo le pegan el clavo, ¿verdad? Y esta vez aparentemente le ha dado en el clavo, ¿verdad?, y la humanidad entera tiene serios problemas. Pero nosotros damos gracias a Dios
porque dice la Biblia que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando el Señor me dice mi hijo murió hace 2 días, y yo le digo tu hijo murió hace 2 días, y literalmente es así, pues para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, porque para Dios no existe el tiempo. Entonces literalmente se pudiese decir que Jesucristo murió antier, ¿verdad? O sea, se puede decir que nació antes de ayer, que murió ayer y que viene hoy. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque Dios está esperando, ¿verdad?, la consumación de los tiempos. Está esperando que prediquemos el Evangelio. Voy a volverlo a decir, está esperando que prediquemos el Evangelio, que hagamos lo correcto, que cumplamos la gran comisión. Y luego entonces el Señor, ¿verdad?, va a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad?, venir por nosotros. Yo sé que las noticias nos tienen tan agobiados que ni siquiera nos atrevemos a creer que Cristo viene. Si de verdad estuviéramos en la fe, nos alegraríamos oír que Cristo viene. ¿Por qué será que no decimos amén, gloria a Dios? Puede ser que tengamos que pasar un proceso de trituración en estos días, ¿verdad? Una evaluación interna de nuestro corazón, como decía mi esposa, practicar el perdón, practicar la humildad, ¿verdad?, practicar la misericordia. Una de las cosas que le pasaba a Job no solamente era que era miedoso, sino que Job tenía orgullo en su corazón. Él se creía que porque él era filántropo, él era más justo que Dios. Increíble, ¿no?, que Dios dice: varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esa es la forma en que Dios lo miraba, porque Dios nunca mira mal, Dios siempre mira por fe. Amén, gloria a Dios. Tú puedes estar miedoso, pero Dios te ve valiente, porque Dios no ve mal, Dios siempre ve bien, o sea, Dios ve por fe. Gedeón dice: varón esforzado y valiente, y el tipo lo que estaba era aterrorizado, escondiendo el trigo para que los madianitas no se lo robaran. Pero Dios lo miró por fe y le dijo: ve con esta tu fuerza, yo te envío hoy. Entonces aquí, hermanos, está la palabra profética, que realmente estamos viviendo crisis, estamos pasando la dificultad, ¿verdad? Hay una situación real de peligro, de muerte, ¿verdad?, en muchos, pero la verdad es que Dios está en control de todo, y que la palabra tiene que ir renovando nuestra mente de tal manera, pues, que es la única manera en que esta corona no te va a caer a ti. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Cuando tú ves en el Evangelio, ¿verdad?, y por decirlo así, si ves en Evangelio 27, 29, Evangelio de Mateo, Mateo 27, 29, dice, en el verso 28 dice acerca del Señor, dice: y desnudándole, y le echaron encima un manto escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo, tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, dice que lo quitaron, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a la crucifixión, y lo llevaron a crucificar, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo me mostró algo acerca del nombre de esta enfermedad, ¿verdad? Que no sé si usted sabía, pero cuando Jesús lo azotaron, le dieron 39 azotes, ¿verdad? Y aquí es donde nos tenemos que apropiar de la palabra de Dios. 39 azotes. Hay 39 enfermedades principales. Todas las demás enfermedades que existen se derivan de esas 39. La Biblia dice claramente en Isaías, si creemos la palabra, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades. Si ves la descripción, para algunos de ustedes quiero que sepan dos cosas. La corona en realidad no era tanto lo que dolía, el hecho de que era una corona de espinas no era tanto lo que dolía, sino lo que significaba. En realidad la corona significa burla, significa humillación. Se sabe pues que Jesús es rey. ¿Cuántos saben que Jesús es rey? Jesús es rey por genealogía, Jesús es rey porque nosotros sabemos que Él es rey. Diga gloria al Señor. Pero se burlaban de Él cuando le pusieron esta corona en la cabeza. Y aunque dicen pues los doctores que cuando los nervios más importantes están alrededor de tu cabeza, si una espina entra en uno de esos nervios, el dolor es terrible. Pero sin embargo,
más que simplemente dolor, significaba burla, ¿verdad? Significaba una mofa. Y quiero decirte a ti que nosotros tenemos que implementar esta palabra hoy en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Dios nos está diciendo a nosotros esta palabra, porque no es casualidad. Yo chequeé por qué le dicen así a este virus, y simplemente es porque su forma es así. Dice que su forma es como de una corona, no tiene ningún significado más que eso, aunque pudiera ser que tuviese algún otro trasfondo espiritual, pero simplemente significa que es como una maldición literalmente, ¿verdad? Y sabemos que Cristo nos liberó de eso. Y tú tienes que entender, por eso puse aquí, tú llevaste esta corona, tú llevaste nuestras enfermedades, diga gloria a Dios, tú llevaste nuestro juicio, tú llevaste nuestra maldición, ¿verdad? Tú llevaste todo eso. La Biblia dice, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, todas las enfermedades de la humanidad le cayeron encima. No solamente la enfermedad, sino el pecado. Espiritualmente Jesucristo quedó, ¿verdad?, derrotado en el sentido, y más bien tendría que referirme a lo que es el alma, ¿verdad? El alma de Jesús quedó totalmente hecha trizas. Sabemos pues que en su persona como hombre, porque acuérdense que él era 100% Dios y 100% hombre, pero él quedó destruido por la enfermedad y por el pecado de la humanidad. Él cargó con todo eso en ese momento. Y cuando nosotros hoy estamos viviendo un tiempo, ¿verdad?, en que el pánico se quiere apoderar de nosotros tenemos que sacar la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Tenemos que proclamar esta palabra sobre nuestros hijos, esta palabra sobre nuestra iglesia, esta palabra sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad. Cuando dice gloria al Señor, porque la gente, hermanos, no sabe lo que está pasando, ¿verdad? La gente no entiende lo que está pasando, la gente no sabe nada de Dios, pero nosotros los que sabemos las cosas de Dios, y nosotros los que hablamos acá cosas espirituales, tenemos que apropiarnos de esta palabra y proclamarla sobre nuestra vida. Esta enfermedad no es para nosotros. Diga gloria a Dios. Esta enfermedad no es para nosotros. Escuche bien, cuando nosotros vemos esto también significa, ¿verdad?, burla, y al mismo tiempo también significa una mofa, ¿verdad? Como quien dice, este rey de qué va a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor recibió un nombre que es sobre todo nombre? Vamos a ver. El nombre del Señor es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad está el nombre de Jesús. Dígame a eso, dice un nombre que es sobre todo nombre. Por encima de cualquier nombre está el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A lo mejor fue porque se acaba de servir pimienta. Sea lo que sea, andamos friqueados. Y como mi esposa decía, lamentablemente, psicológicamente, nuestra vida, a menos que el Señor nos ayude, no va a volver a ser la misma. ¿Verdad? ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces estamos pidiendo el auxilio de Dios para renovar nuestra mente, porque la gente va a quedar traumada después de esto. Esto va a pasar, Dios nos va a librar. Voy a volverlo a decir, esto va a pasar, Dios nos va a librar. Dios tiene en este lugar mucha gente orando, no en esta iglesia, sino en este mundo hay mucha gente orando. Hay un pueblo de Dios que ha declarado que esa corona no nos toca a nosotros, esa corona la llevó el Señor. Cuando dicen amén eso, Dios llevó esa corona en la cruz y la llevó con un propósito, para que nosotros no seamos avergonzados. Él fue avergonzado, Él fue vituperado, Él fue humillado, a Él se le hizo todo lo que se le hizo, pero Él lo hizo para que nosotros no tengamos que pasarlo, y eso es lo que tú tienes que apropiarte en este día. Eso es lo único que echa fuera el temor, el saber que Dios nos ama, que Dios nos amó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que Él está en control de nuestra vida. Amén. Una de las cosas que dice claramente en Isaías 53, si quieres ir conmigo por favor para compartir esto, dice la Biblia, ciertamente, Isaías 53, 4, dice, diga conmigo ciertamente. Ciertamente. Dígalo otra vez, ciertamente. Y fíjense nomás que para Dios, y aquí es donde tenemos que comenzar a hablar como locos, ¿no? O sea, dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Dígame eso. Es una locura para los que se pierden. Ahí es donde tenemos que sonar como locos, ¿verdad? No irresponsables, sino locos por el Señor y por su palabra. La gramática para Dios aquí no existe, porque dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Qué cosa tan tremenda, hermano. El profeta estaba diciendo esto muchos años antes de que Cristo lo ejecutara en la cruz, pero ya la gramática ya había cambiado. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos, o por sus heridas, fuimos nosotros curados. Cuando dan gloria a Dios por eso. Eso ya es tiempo pasado, practicándolo en el tiempo futuro. Dios está en control de nuestra vida. Dios está en control de tu casa, de tu familia, de tu vida. La fe mueve montañas. Y la fe nuestra, hermano, va a mover esa montaña fuera de tu casa y fuera de tu familia, fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestra comunidad. Hoy más que nunca tenemos que proclamar, ¿verdad?, la palabra de Dios y asegurarla. Es como una ancla, segura ancla del alma, la palabra de Dios. Dice la Biblia claramente en Romanos 10:11, si vas conmigo rapidito porque no tenemos mucho tiempo en este día. Esta palabra linda dice, porque en Romanos 10:11, que tengo acá. Pues la Escritura dice, porque la corona significa vergüenza. Amén. Por eso le pusieron esta corona al Señor. Dice que todo aquel que en Él creyere, ¿no será qué? No será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. También dice la Biblia que los soldados romanos, cuando pusieron esta corona en la cabeza del Señor, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y si tú vas conmigo corriendo a Génesis 3:17, quiero que veas lo que dice en Génesis 3:17. Para que entiendas lo que es esto. Dice esto, las espinas, ¿verdad? Lo que los soldados hicieron con Jesús, no sabían que estaban haciendo una representación del juicio que se le había dictado al hombre por el pecado. Voy a volver a repetir: el juicio que se le dictó al hombre por el pecado fue espinas y cardos, ¿verdad? Y dice acá, hablando de la tierra, dice en el verso 18, no, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. O sea, cuando estos soldados están poniendo esta corona en la cabeza del Señor, estaban declarando, ¿verdad?, el juicio sobre la humanidad, estaban declarando la maldición sobre la humanidad. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, hay tres áreas de maldición. Está la enfermedad, la pobreza, ¿verdad?, y la otra área de maldición es la inclinación al pecado. Y vemos pues que estos juicios, ¿verdad?, son puramente maldición. Pero en Gálatas 3:13, si van conmigo rapidito, Gálatas 3:13, sabemos que Dios nos da una palabra maravillosa, y lo lindo de todo es de que el Señor está teniendo misericordia de nosotros, ¿verdad?, porque nos está dando la palabra necesaria. Dice en Gálatas 3:12, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuántos dan gloria a Dios que no estamos viviendo por un legalismo? No estamos viviendo por estar tratando de agradar a Dios en nuestra propia fuerza. ¿Cuántos dan gloria a Dios que, miren, tenemos que lidiar con gracia esto, porque no estamos en ley? Pablo le dice al Señor, en un momento dado le dice, quítame este problema que tengo, ¿verdad? Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Hay dos cosas que debemos tener. Debemos que tener fe. ¿Cuántos están conmigo? Debemos tener fe. Y otra cosa que debemos tener es humildad, para reconocer que somos vulnerables, para reconocer que no todo lo podemos, para reconocer que dependemos totalmente de Dios, para reconocer que aunque, como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el olivo, ¿verdad?, y las ovejas no den mantenimiento, aunque las vacas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová.
el Señor de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén eso? El cual hace mis pies como de siervas y mis alturas me hace andar. Porque hay un nivel en el cual tenemos que estar los que conocemos la palabra y los que amamos a Dios. Dios nos está guardando. Vuelvo y repito, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y a su nombre. Y aunque hayan espinos y cardos para la gente que está lejos de Dios, pero la Biblia dice claramente que si nosotros creemos en el Señor, podemos creer también que esa corona no es para nosotros. Diga gloria a Dios. Diga, esta enfermedad no es para mí, este juicio no es para mí, esta maldición no es para mí, no es para mi casa, no es para mi familia. Diga gloria al Señor. Y aunque en alguna medida, escucha bien esto por favor, aunque en alguna medida Dios no lo quiera, ¿verdad?, sea así, pero si Dios en su voluntad permite que te digan, no, mira, tú das positivo a esto, sigues confesando que eso no es para ti en el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Y puedes entender esto, que el Espíritu de Dios es el que nos libra. Amén. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Lo creen o no? Amén. El Padre en su voluntad sabe que nosotros tenemos derecho por Cristo, ¿verdad? Por Cristo, por la fe, no porque nos lo merezcamos, no por las obras de la ley, no por un mérito que tengamos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos derecho a la sanidad en Cristo. Tenemos derecho a la protección en el Señor y a su nombre. O sea, podemos en el nombre de Jesús poder reclamar en la sangre del Señor, primeramente la salvación nuestra, primeramente el perdón de nuestros pecados. Diga gloria al Señor. Y segundo, declarar que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Ya el Señor ya llevó esto para nosotros también. Pues hoy entendemos por propiedad en el nombre de Jesús, y aquí les va el versículo que les voy a recetar, ¿verdad? Porque antes de cualquier, como dicen que no hay antídoto, ni hay antivirus, ni hay nada que pueda curar esto, yo te tengo que recetar hoy como tu pastor una palabra, gloria al Señor, que espero que la atesores en tu corazón, y está en Romanos 8:11, y quiero explicarles por qué. Si nosotros entendemos, ¿verdad?, que el diablo quiere ponerle esta corona al mundo, el diablo quiere ponerle este virus a la gente, y yo creo que no es casualidad que esto sea así, con estas palabras y estos nombres, etcétera, etcétera. Hay un poder que supera al poder de cualquier enfermedad. ¿Lo tiene esa fe o no? ¿Cuántos lo reciben en la palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? Y dice acá, mire, y si el Espíritu, ¿verdad? Y acuérdense que a Jesús le cayó no solamente este virus, a Jesús le cayeron todos los virus, todos los cánceres, todas las enfermedades habidas y por haber. A Él le cayó toda enfermedad, toda situación, todo dolor. Y no sé por qué voy a decir esto, pero si tu dolor no es físico, sino es del alma, quiero decirte que también Jesús llevó los dolores de tu alma y de tu corazón. Pero no solo habla de dolores físicos, habla de dolores del alma. Y siento en mi corazón que es el tiempo de perdonar, es el tiempo de estar a cuentas con la gente, con el Señor, tener fe, tener humildad, no ser arrogantes, no ser altivos, hacer las cosas como Dios manda, decirle: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero decirte que en este tiempo vas a tener tiempo de compartir con tus hijos, salir con ellos al parque. No te desesperes, aprendamos a estar quietos, no tengamos preocupación porque qué comeremos, qué vestiremos, porque el Señor sabe ya que nosotros tenemos necesidad de esas cosas. Oren por nosotros como pastores para que no sintamos esa carga al ministerio. Gracias porque algunos de ustedes llevan la carga con nosotros. El Señor nos está invitando, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que la palabra de Dios en este día sea un bálsamo para ti, que salgas de este lugar con la victoria en tu corazón, y que tú también puedas decir, como la revelación que nos da el Señor: esa corona tú la llevaste, Señor, esa corona no es de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta enfermedad no es para nosotros, no es para mi casa, no es para mi familia. El mundo está en caos, pero nosotros estamos en victoria. Y miren lo que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, diga conmigo, vivificará también mi cuerpo mortal. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos lo proclaman y lo declaran sobre sus vidas? Mire eso es medicina. Eso es medicina en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es medicina. Hoy declaramos que nosotros no estamos bajo juicio, nosotros estamos bajo bendición. No estamos bajo maldición, estamos bajo bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos guarda, nos protege. Anímese, ahí donde está la casa. No es casualidad que usted haya conectado esta transmisión. Cierre sus ojos. Lo invito a orar en este momento. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día yo confieso que soy pecador. También me arrepiento, Padre, conscientemente me arrepiento de mis pecados. Y te recibo en mi corazón como el pago por mis pecados, Señor Jesús. Tú pagaste por mi deuda. Repita conmigo y dígale: confieso que tú fuiste levantado de los muertos por el poder de Dios. Y que en este momento, Señor, por eso puedo confesar que tú eres el Hijo de Dios. Diga conmigo: creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por la